¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer, ¿no? Estar en este aula magna donde yo pasé allí por el año 71 al 76 y con todos ustedes y con todas ustedes. Neuroortopedia es sin duda una de las especialidades más desafiantes que tenemos nosotros. Yo soy traumatóloga, cirujana de mano, y es la cirugía de todo el miembro superior dentro de un paciente con un déficit muy importante. Y hablar de esto es, de alguna manera, poder agradecer a mis maestros. Yo vengo de la Escuela Sancoliana de Cirugía de Mano. Mi maestro fue el doctor Santiago Fassini, donde nos enseñaron a tener una mirada amorosa sobre estos pacientes y tratar de entender que menos muchas veces es más. Y lo más simple es lo más apreciado. A ver cómo puedo hacer para pasar. Es esta, ¿no? Sí. Entonces, hablar de funcionalidad del miembro superior significa para mí hablar de rehabilitación quirúrgica. Yo soy una rehabilitadora con el bisturí en la mano, pero no tengo solamente el bisturí. Para llegar al bisturí tengo que ver al paciente integralmente. Esta, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo estuve escuchando algunas definiciones de espasticidad. Para mí el diagnóstico de espástico es claro, es un músculo que se contrae siempre hasta el mismo nivel y que tiene el reflejo que antiguamente llamaba el reflejo de muelle positivo, que siempre llega al mismo nivel y siempre vuelve al mismo nivel. Eso es para mí la definición de espasticidad. No es lo mismo un músculo espástico que un músculo distónico, que un paciente cerebeloso. Es una alteración de la vía piramidal. ¿Y por qué es tan importante para mí? Porque son los únicos que yo voy a poder operar con buenos resultados. Tengo prohibido operar un distónico, excepto cuando hago fijaciones óseas, porque cuando yo opero un paciente que tiene la vía extrapiramidal alterada, lo que hago es liberar un circuito que hasta ese momento estaba como oculto por esa distonía. O sea que esta espasticidad puede presentarse tanto en adultos como en estos casos, como ya hablaron, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, con un patrón muy similar al de los niños. El patrón de espasticidad es rotación interna, flexión, pronación, flexión de muñeca, flexión de dedos y pulgar en la palma, en más o en menos. Entonces, estas son imágenes de adultos y tenemos este otro que siempre tenemos el boy corneta, como digo yo, la excepción a la regla, que en vez de tener todo el patrón pronoflexor de espasticidad, tiene el patrón extenso supinador de espasticidad, que son los que más dolor tienen y que son los más difíciles de tratar. ¿Y qué pasa en los chicos? Históricamente, lo presentó aquí el colega, el 70% de las parálisis cerebrales son espásticas, a veces con un poquito de distonía, pero con mucha espasticidad, y estas son las manos y muñecas variopintas que tenemos en este grupo de pacientes. Ustedes saben que la parálisis cerebral es el daño cerebral que se produce en niños hasta los 5 años de edad. Ya después de eso no se considera una parálisis cerebral espástica. Y es un síndrome neuromotor, y ya los colegas hablaron que es un síndrome neuromotor, donde lo motor indefectiblemente es lo que más nos llama la atención. Pero tenemos el resto, tenemos trastornos intelectuales, emocionales, sensitivos y sensoriales que hacen que si nos ocupamos solamente de lo motor, esto no va a funcionar. Por eso, muy importante lo que dijo el colega del trabajo en equipo. Yo siempre digo que sin mis rehabilitadoras y rehabilitadores no vivo. No vivo en la cirugía de mano, porque la mano es el espejo del alma. Y yo necesito un alma que esté bien, y para eso necesito mis rehabilitadores y rehabilitadoras, antes y después de la cirugía. Y yo les decía que a los que yo me puedo dedicar a operar son fundamentalmente a los trastornos piramidales. ¿Y qué tienen estos pacientes? Tienen músculos espásticos, que son los que están contraídos, pero son, si yo los veo, rojos
y rutilantes, o sea, que tienen una contracción continua. Y tengo músculos que pueden estar normales, que a veces están empañados por la espasticidad, porque no funcionan de la retracción, como dijo el colega, que yo tengo, y tengo músculos que tienen parálisis flácida. Entonces, tengo que restar la espasticidad y tengo que sumar cuando hay una parálisis, no paresia, parálisis. A veces hablamos de paresia porque no nos damos cuenta si realmente el músculo está paralítico o no funciona por la hipercontracción del músculo espástico. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Bien. Entonces, esta es la afectación muscular que vemos más. Y estamos hablando fundamentalmente ahora de los y las niñas y niños y niñas, los flexores rotadores internos y pronadores espásticos, los extensores rotadores externos y supinadores normales o flácidos. Si son normales, cuando yo saco la espasticidad cortando, restando, empiezan a funcionar. Si son paralíticos, no van a funcionar y yo los tengo que activar de alguna manera. ¿Y cómo los activo? Para restar corto y para activar transfiero movimiento. ¿Cómo transfiero movimiento? Pasando tendones de un lado para el otro, que se llaman transferencias tendinosas o transferencias nerviosas. ¿Cómo resto? Cortando tendones, alargando en la unión músculo-tendinosa o haciendo neurectomías selectivas o hiperselectivas. Yo tengo como un arsenal, voy con mi cajita de herramientas a ver al paciente, decido qué herramientas voy a usar y siempre dependo también de lo que pase en la cirugía, teniendo un diagnóstico bien acotado de que estoy con un paciente que es predominantemente espástico. No puedo hablar de todo, entonces elegí ítems. Entonces elegí la mano espástica extrínseca, que es la más frecuente que tengo tanto en adultos como en chicos. Y la extrínseca significa que tiene espasticidad en todo lo que es el miembro superior, pero la mano no tiene espasticidad. La mano intrínseca tiene espasticidad, pero está libre la espasticidad en todo el resto del miembro superior. Entonces, ¿cómo se presenta? Lo de arriba, más o menos contractura en flexión de codo, más o menos pronación del antebrazo, más o menos muñeca flexa, flexoaducción del pulgar en palma y los dedos, que cuando nosotros pedimos que muevan, tienen un cuello de cisne que no es intrínseco, depende de la tensión de la musculatura extrínseca. ¿Y cómo me doy cuenta? Por ejemplo, cuando no me queda claro, voy al nervio cubital, le pongo anestesia y si cede el cuello de cisne es que era intrínseco, si no cede es que es extrínseco. O sea que yo pruebo no con la bombita de baclofeno, sino infiltrando los diferentes nervios para darme cuenta qué clase de espasticidad tengo. Y estas son dos manos y miembros superiores de parálisis cerebrales en una niña y un niño. Y la clasificación de Ashworth nosotros no la utilizamos tanto, sí la utilizamos cuando vemos al paciente, pero como yo soy cirujana necesito una clasificación quirúrgica, donde diga, tengo esto, tengo que hacer lo otro, tengo esto, tengo que hacer esto, porque si no me pierdo. Entonces yo estoy acostumbrada a usar la clasificación del doctor Zancoli, que la desarrolló allí lejos y hace tiempo junto con el doctor Siveira, un mago de la neuroortopedia que trabajaron históricamente en el IREP. Y Zancoli dice que hay que clasificar, porque si no se clasifica, uno no sabe para dónde va. Y el grupo 1 es fácil, es cuando el paciente tiene una espasticidad del cubital anterior o del flexor carpio ulnaris y puede extender los dedos con la muñeca en neutro, más allá de lo que pase a aproximar. Es una espasticidad leve del flexor carpio ulnaris o cubital anterior.
¿qué le hago a estos pacientes? Y prácticamente nada, porque no puedo lograr con la cirugía mucho más que esto. Los extensores son activos, los radiales son activos y eventualmente le podría restar algo de espasticidad, si tuviese mucho, haciendo una tenotomía del cubital anterior. El grupo 2, ¿qué dice Zancoli? Dice, el grupo 2 tiene extensor común de los dedos. Todos extienden los dedos. Algunos pueden extender los dedos solamente con la muñeca flexionada, pero hay otros que cuando cierran los dedos pueden extender la muñeca. Entonces, ¿qué tengo? Radiales que son activos. No me tengo que preocupar por sumar a los radiales, me tengo que preocupar por restar al plano flexor para que el paciente pueda abrir la mano. Resto, no hace falta sumar. Si después tengo un problema en el pulgar, veo qué es lo que hago, pero a nivel de los dedos no me hace falta sumar nada para que abra esa mano. ¿Y qué dijo? Encontró un grupo, como yo les decía antes, que podía extender los dedos con la muñeca flexionada, como ven ahí, pero no podía extender la muñeca. O sea que el extensor común de los dedos está activo, pero los radiales están paralizados. ¿Qué tengo que hacer? Restar espasticidad del plano flexor y sumarle actividad para que la muñeca pueda posicionar la mano. Y esto es importante porque si la mano no está posicionada, no puede hacer nada. Y la posición de la mano depende de cómo esté la muñeca. Yo aquí, mi actividad, si ustedes prueban, es poquita. Es solamente agarrar una bolsa del supermercado y voy todo el tiempo así. Si yo tengo una muñeca en neutro, posiciono la mano, todas mis actividades y mis alcances son diferentes. Y el grupo 3 no tiene nada. No tiene extensor de dedos, no tiene extensión de muñeca y todas las cirugías que vamos a hacer son fundamentalmente higiénicas, porque en general tienen un coeficiente intelectual bastante disminuido y muy afectado todo el miembro superior. Igual a veces intentamos darle algo de flexión a los dedos, activa con una transferencia cruzada y algo de extensión de dedos también y de muñeca, pero en general son pacientes muy comprometidos. Y aquí vamos al trabajo en equipo, porque yo todo esto sola no lo puedo hacer. Primero que el paciente no me llega a mí directamente, sino que pasa por un montón de instancias que son, por ejemplo, a la Santa Catalina y a mí me lo derivan cuando ya el paciente está evolucionado y se recuperó, ya sea de traumatismo craneoencefálico, un aneurisma cerebral, un accidente cerebrovascular. Entonces, mis fisiatras y mis rehabilitadores y rehabilitadoras me dicen esta, y se ríe Ceci, que la tengo por ahí. Tengo que saber qué coeficiente intelectual, no porque me contraindique la cirugía, sino para poder hablar con la familia, que es el gran aliado de qué quiero lograr, para no plantearme que esa mano va a ser una mano normal. Había una mamá que venía con su hijo, que era un grupo 1, y la mamá quería que el chico juegue al tenis. Me decía, yo quiero que me lo saque de esta posición para que juegue al tenis. Entonces fue todo un trabajo explicarle que no iba a jugar al tenis, que las expectativas son otras. El pibe era recontra normal, pero por el patrón de inclinación cubital no iba a poder jugar al tenis, aunque yo le hiciese la tenotomía del cubital anterior. Entonces ahí las motivaciones, la estabilidad emocional son muy importantes. El tipo de afectación neurológica es lo que charlamos antes. Piramidal, extrapiramidal, espásticos, distónicos, atetósicos, rígidos, lo que sea. El déficit sensorial, hay gente que habla mal, gente que ve mal, gente que oye mal. Eso implica que los resultados quirúrgicos también van a ser distintos. ¿Cuál es la función remanente? Nunca quitarle al paciente una función fundamental para darle otra que no es tan importante. ¿Y cuál es la deformidad de todo el miembro superior? Nosotros en el miembro superior, yo hablo del miembro superior porque me dedico a esto, tenemos como músculos de más.
que yo digo que Tata Dios o quien sea los puso para que los podamos transferir. Entonces tengo un pronador redondo y tengo un pronador cuadrado. Tengo un flexor superficial y tengo un flexor profundo. Tengo primer radial y tengo un segundo radial. Yo elijo cuándo sacrificar cada uno de los músculos, por ejemplo, para hacer transferencias tendinosas o transferencias nerviosas sin quitarle función al miembro superior. ¿Cuáles son los objetivos quirúrgicos? A mí me llega el paciente, está estabilizado neurológicamente, ¿y cuáles son mis objetivos quirúrgicos en pacientes espásticos, tanto infantiles como adultos? Corregir todas las deformidades que se puedan, no solamente por la función, sino por un tema social, por un tema psicológico. Mejorar el balance muscular para tratar de que ese miembro superior sea útil, aunque sea como miembro asistente. Mejorar la toma de objetos. Ahora van a ver varios videos, cómo con poquito se mejora la toma de objetos. Mejorar la cosmesis, que no es poca cosa, y mejorar el aspecto psicológico, como decía el colega, no solamente del paciente, sino de los familiares. Y en los chicos nunca operar antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque no pueden llevar adelante un tratamiento de rehabilitación. Y yo le agrego algo más que no lo tengo puesto acá, y es que si voy a operar en la adolescencia, tengo garantizado un 80% de fracaso, porque en la adolescencia los objetivos son otros. Quiero salir a bailar, bailo como puedo, quiero salir con mis amigos y mis amigas, me quiero divertir. Siempre que opero antes de la adolescencia, y cuando llega la adolescencia viene un bajón de la rehabilitación porque los intereses van por otro lado y lo tenemos que saber. No nos tenemos que enojar, no tenemos que retar, no tenemos que reprender. Simplemente que esta curva tiene un bajón importante en la época de la adolescencia. Y en adultos, en general, no operar hasta que no haya una estabilidad neurológica, y el último caso se los voy a mostrar por qué. ¿Qué hacemos? Así como mostraba el colega qué es lo que hacen en la columna, para mí, perdón, se me fue. Ahí. ¿Cómo hago para que? No, bueno, no importa. Para mí la vedette siempre fueron las transferencias tendinosas. Pasar tendones de un lado para el otro, para mí es mágico. A mí mis maestros me enseñaron eso. Ahora justo en el Congreso de Ortopedia tenemos un taller de transferencias tendinosas, un taller cadavérico, donde nosotros aprendemos a dar movimiento. Para dar movimiento, así como para hacer las disotomías, hay que cumplir con determinadas reglas. Es un verdadero arte. Y el padre de las transferencias tendinosas, imagínense, 1911, un maravilloso alemán que se llamaba Fick, que evaluó todos los músculos del miembro superior, les puso un valor de fuerza y posibilidad de movimiento, y seguimos cumpliendo con esa tabla que desarrolló Fick para ver qué transferencias tendinosas tenemos que hacer para activar cada uno de esos músculos. Y más moderno, el tema de las neurectomías selectivas o hiperselectivas. Acaba de estar en el mes de julio aquí la doctora Caroline Leclerc, maravillosa cirujana de mano francesa. Yo estuve con ella en el curso de hizo un curso de espásticos teórico y cadavérico aquí, en la UBA, y mostró la maravilla de las neurectomías hiperselectivas que estamos tratando de empezar a hacer también acá, para por ahí no ser tan agresivos con la cirugía de tenotomías y aponeurectomías y ir a buscar las ramas que inervan a cada uno de los músculos que queremos restar espasticidad. Este es un grupo, vamos a los ejemplos, un grupo 2A, ¿se acuerdan eso que yo decía? Que es el que tiene extensón de muñeca, pero tiene una espasticidad moderada en los flexores, entonces cuando extiende la muñeca se le cierran los dedos. ¿Qué le tengo que hacer? Restarle. ¿Cómo le resto? Alargando. Veamos cómo funcionó. Aquí están viendo en esta imagen el alargamiento de los flexores superficiales y profundos y un alargamiento en la unión músculo-tendinosa del palmar mayor, y ese es el resultado a posteriori. Vamos a un grupo 2B.
que es lo que yo le decía, tiene extensión de dedos, pero no puede, aunque cierre los dedos, levantar la muñeca. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restar en el plano flexor y tengo que sumar algo que me extienda la muñeca. Lo que hablábamos del posicionamiento. Entonces, a ver si ahí está. A mí me encanta transferir el cubital anterior porque es el más espástico entre el palmar mayor y el cubital anterior, es siempre el más espástico, y me valgo de esa espasticidad para que me active la extensión de la muñeca. Pero si no resto, el paciente extiende muñeca y se le quedan los deditos cerrados. Entonces tengo que restar y tengo que alargar los flexores de los dedos. A ver si funciona como era. Me tenía que posicionar acá, a ver, aquí. Bueno, yo quise, a ver si funciona o no funciona. A ver. No, perdón, a ver si lo logro. Si no, alguien me tiene que venir a ayudar, a ver. No. ¿Me ayudan a pasar el video? ¿Me planto acá y qué tengo que apretar? ¿Este? Sí, lo probamos. Aquí está. Muchas gracias. Entonces, esto es una disección cadavérica. Yo la verdad que decidí dejarla para que vean cómo hacemos. Aquí estamos haciendo una incisión en la cara anterior del antebrazo llegando a la muñeca. Ese que tenemos ahí es el cubital anterior y abajo tenemos los vasos y el nervio cubital. Entonces, me llevo todos los flexores, que son los que tenemos ahí, para el lado radial y abajo tengo mi amigo el pronador cuadrado. Entonces, tengo que pasar ese cubital anterior para el dorso. Entonces, ¿qué hago? Hago una ventanita por encima del pronador cuadrado, bien amorosa, con una alegre, así a lo bestia, que sea bien grande, para poder pasar ese tendón de palmar a dorsal para que me active los extensores de la muñeca. Ahí estoy haciendo la ventanita y, para que no sea tan largo, a ver si... Aquí hice la tenotomía del cubital anterior y lo que voy a hacer después, ¿cómo era? A ver si me sale. ¿Era este? A ver. Ay, que con contundencia. Bien. Y acá lo estoy pasando, van a ver cómo lo paso al dorso con una bertolita, muy fácil. Me abro camino y con una pinza lo paso para el dorso, sé dónde están los radiales, no necesito la ecografía porque me los conozco ya, los radiales, y hago una incisión por encima de los radiales, los uno a los dos. ¿Cómo los uno? Traccionando de ellos, van a ver, ahí tengo el primer radial y después tengo el segundo radial. Los uno a los dos acortando el segundo radial, ese es el primero, el otro es el segundo, y voy a unirlos y paso el tendón de un lado del cubital anterior de un lado para el otro. Hago camino, lo pasé por la ventanita y lo fijo a esos dos radiales. Y cuando lo fijo a esos dos radiales, vamos a avanzar un poquito. Cuando lo fijo en posición neutra. Si esto fuese una parálisis radial, lo fijo en máxima extensión. Pero como este es un músculo espástico que estoy transfiriendo a los radiales, lo fijo en neutro para que después no me haga, por la espasticidad, una contractura en extensión de muñeca. Y así es como me tiene que quedar la transferencia tendinosa. Esto obviamente es un cadáver, no es una persona, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa. El cómo lo hago, vos dijiste que es lo más importante. Yo tengo tips de qué hay que hacer antes, cómo hago la transferencia y qué hay que hacer después de la transferencia. Si yo cumplo con esos tips,
la transferencia va a funcionar bien. Si no cumplo y no la fijo con flexión de muñeca, con posición neutra, no va a funcionar, porque todo esto exige que cada una de las articulaciones esté en determinada posición, que no me voy a extender porque a ustedes no les interesa. Pero todo esto yo lo dejé porque el cómo lo hago es lo que yo les enseño a los médicos que se quieren dedicar a hacer transferencias tendinosas. Y no olvidarse que para hacer esto yo tengo que hacer todos los procedimientos asociados de restar, de bajar la espasticidad en la cara anterior. Y aquí tienen una adulta, un aneurisma, esto era lo único que podía hacer por un aneurisma cerebral, también un grupo 2B con extensión de dedos pero sin extensión de muñeca, y aquí no ven videos pero ven todas estas imágenes. En esta imagen de ahí estoy haciendo la tenotomía del pronador redondo porque estaba muy pronada, no la del cuadrado. Estoy haciendo la toma del cubital anterior o flexor carpiularis, el alargamiento en Z del palmar mayor y el alargamiento de los flexores en la unión músculo-tendinosa. Este fue el resultado. No los voy a engañar, fue maravilloso. Fue maravilloso el resultado. Hizo un sangrado posterior a los 4 años. Nunca vamos a ver si, no tengo el final después del sangrado, pero hizo una contracción en supinación, vaya a saber si fue por el sangrado o porque hice la tenotomía del pronador redondo sí, y el cuadrado no era suficiente, y perdió parte de la apertura de los dedos. Pero en lo inmediato, en los primeros 10 años, esta paciente estuvo de esta manera, con la posibilidad de abrir y cerrar la mano y manejarse con los anillitos divinos que me hizo en su momento Cristina Allegri, que era mi rehabilitadora. Parálisis cerebral infantil, espástica, tampoco tiene extensor de muñeca, y fíjense, en este caso coeficiente intelectual disminuido. Tomo el cubital anterior y fíjense qué pasa cuando yo extiendo la muñeca, pero no hice el alargamiento del plano flexor. Se me cierran los dedos. Entonces, antes de fijar la transferencia, hago el alargamiento de todo el plano flexor y voy midiendo. En la última, lo único que me falta por elongar es el flexor largo del pulgar. Resultados. Este fue el resultado posoperatorio. Ahí arriba tienen la muñeca antes de la cirugía. Muy motivada, con muchísima colaboración familiar. Esta gente vivía lejos de Capital Federal y se fue con un plan de rehabilitación que el padre, a ver si lo cumplió, voy a ser contundente. Sí, lo cumplió a rajatabla. Él armó todo su sistema de rehabilitación en su casa, tal cual como tu paciente, colaborando. Y esta chica hacía radio para discapacitados, hacía teatro para discapacitados. Y la verdad que tuvo toda una adolescencia y una adultez maravillosa. Es de destacar que yo la traté en ALPI, a esta paciente, y los padres tenían una muy mala situación económica y tardaron, creo que fue a los 17 años que pudimos operarla, cuando pudo ir juntando toda la platita para operarse en ALPI, porque aparte necesitaba el tema de la rehabilitación. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hacemos este tratamiento? Por lo mismo que dijimos antes, para lograr el balance muscular satisfactorio entre los músculos espásticos y los músculos paréticos, para poder lograr la apertura y cierre de la mano en la toma de objetos y para que la mano, que es el espejo del alma, pueda sentir, para que puedan tocar a los familiares y a la gente que quieren. ¿Cuándo lo hago? Cuando no hay deformidad estática en la muñeca. Van a ver el próximo paciente, que es el último, tratado aquí en Santa Catalina, que tenía una deformidad impresionante de muñeca y no le pude dar movilidad a la muñeca, pero sí la pude poner en buena posición, fijándola con una artrodesis para que esa mano pueda funcionar. Y tengo tips también, y fíjense el último, la rehabilitación pre y postoperatoria, sin la cual no puedo trabajar. Este último caso, gracias Ceci, que fue la que lo rehabilitó, tratado en Santa Catalina, 17 años, caída de un andamio, 2020, plena pandemia, caos total.
Yo lo vi hace un año fue que lo operé, sí, un año más o menos, ¿no? En el mes de marzo del año pasado, un año y medio. Sí, así estaba el paciente y les muestro el final antes de ver esto es lo que podía ser. A ver. Eso es lo que podía ser antes y esto es lo que está haciendo ahora. Todavía no terminamos todas las cirugías que tenemos que hacer, pero el paciente está caminando, está pudiendo agarrar un andador. Entonces, la primer muñeca la operó otro equipo, amigo, y ven, no podían extender la muñeca de ninguna manera y se le hizo una fijación de la muñeca. Y ahí tienen el resultado antes de la cirugía y después de la cirugía. La segunda muñeca la operé yo con mi equipo. A ver si lo logro. Acá. No podíamos extender bajo ningún motivo la muñeca. Y así es como estaba cuando empezamos la cirugía y así es como estaba cuando estábamos terminando la cirugía. Para llegar de esto a esto, tuvimos que pasar por un acortamiento del carpo con resección de toda una fila de huesitos del carpo, la fijación de la muñeca, el alargamiento de todo el plano flexor, la capsulotomía metacarpofalángica porque tenía totalmente retraído, una retracción intrínseca, no espástica, pero sí posicional, y pudimos colocar la muñeca y los dedos en posición neutra, y este es el final, que no es el final porque lo tenemos que seguir operando. Yo le pedí que digite, y no es esperable que digiten estos pacientes, pero en su mano izquierda, no pude tapar totalmente la cara porque se movía mucho, pero él me deja, en su mano izquierda podía digitar y podía pronosupinar a pesar de la artrodesis. Podía tomar objetos, podía tomar un lápiz, pero se quejó y me dijo, Adriana, quiero que mi mano derecha esté como mi mano izquierda, porque yo soy diestro y a pesar de que la manejo mejor, quiero que hagas algo con mi mano derecha. Bueno, vamos a ver qué pasaba con la derecha. No podía digitar, no tenía la independencia para digitar. En el segundo tiempo sacamos la placa, hicimos tenolisis, pero le quedaron largos los flexores. Tenemos que hacer un retensado de flexores y de pinza lateral, porque no puede agarrar bien el lápiz. Y fíjense al final. Este es el final donde yo le pido que haga la pinza lateral, que tampoco es demasiado esperable en este tipo de pacientes, pero miren qué maravillosa pinza lateral que tiene del lado izquierdo. Entonces lo que queremos es lograr en la derecha lo que tiene en el lado izquierdo. Y este es el desafío. La verdad que no lo estoy haciendo, pero con la venida de Caroline Leclerc estoy entusiasmadísima. Trabajar aquí en anatomía con la gente que está para tratar de ver si podemos llegar a encontrar, por ejemplo, las ramitas del pronador redondo para hacer la neurotomía del pronador redondo sin tener que hacer la tenotomía y tratar de reducir la espasticidad a través de pequeños cortes, como decías vos, a nivel nervioso y usar las transferencias tendinosas para activar lo que está paralizado. Termino diciendo que la rehabilitación quirúrgica en pacientes con espasticidad es una herramienta más a tener en cuenta. Frente a la imposibilidad de continuar la rehabilitación u otros métodos que sean no invasivos. Nunca es la primera opción. Siempre lo dejamos cuando ya no podemos hacer más nada o cuando vemos frenado, como decían los colegas, la posibilidad de seguir rehabilitando lo que está inervado porque la espasticidad es demasiado grande. Encararlo implica encarar no solamente la función, sino el aspecto estético, de higiene, social y psicológico. Y recordar que en estos pacientes siempre menos es más. Muchísimas gracias.